México y Estados Unidos anunciaron hoy, en el contexto de este diálogo económico de alto nivel, el DEAN, la creación de un grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro. Vamos a platicar no solamente de la creación de este grupo de trabajo, sino de lo que ha podido trascender del resultado de este encuentro importante que no se suscitaba desde hace 5 años, de pues de haber creado este mecanismo. Fue un mecanismo que se integró en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y en el de, si mal no recuerdo, pues debía haber sido el de, bueno, que nos los diga mejor. No sé si fue con Barack Obama o ya con Donald Trump. Vamos a platicar con Kenneth Smith, socio de Agon México y ex jefe de la negociación técnica del TEMEC. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación. A ver, aquí me quedé a medio camino. Este diálogo, este mecanismo, ¿se integró en el gobierno de Obama o de Trump? De hecho, sí, se creó bajo el presidente Obama y Ah, el presidente Peña Nieto en claro. el 2013 y como bien señalaste, sesionó hasta el 2016 y con la llegada de Donald Trump, pues este tipo de iniciativas positivas de cooperación pues se congelaron, ¿no? Entonces, O sea, hay que aplaudir el el que relanzamiento, lo ¿no? congela es Trump. Sí, al final de cuentas, la narrativa de Trump en ese momento era, como recordarás, abandonaremos el Telecán, México no es nuestro socio, sino es alguien que nos ha afectado económicamente. Luego, digamos, logramos recuperar el rumbo, como sabes, en la negociación del TEMEC y salvar lo que teníamos como el Telecán y modernizar el tratado, pero las iniciativas de cooperación y de integración regional era algo que no le interesaba al presidente Trump. Claro. Y Kenneth, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué nos puedes comentar, pues, a unas horas de que inició, pues, este diálogo económico de alto nivel? ¿Con qué te quedas? Buenas tardes, Rogelio. Mira, a mí me parece importante que la discusión se está centrando en un tema coyuntural muy relevante que es justamente cómo fortalecer las cadenas de valor en América del Norte. Se habla mucho del impacto de semiconductores, microprocesadores, en términos del impacto de la carencia de estos insumos esenciales para algunas industrias fundamentales para la región, como es el sector automotriz, afectaciones también en el sector aeroespacial, electrónico, electrodoméstico. Entonces, todo esto es importante que se discuta a nivel regional. Ya había lanzado una orden ejecutiva el presidente Biden a nivel doméstico para que su gabinete emitiera recomendaciones de cómo fortalecer las cadenas de valor al interior de Estados Unidos. Yo creo que es muy atinado que esto se vea de manera bilateral, es decir, cómo México y Estados Unidos, y esperemos también Canadá, en algún momento puedan sumarse a la iniciativa, trabajar para ayudar a desarrollar proveeduría regional, atraer inversión de otras partes del mundo y no depender tanto de insumos esenciales que provengan de otras regiones. También los elementos relacionados al fortalecimiento de las pymes puede ser muy útil para México y también estas ideas de desarrollar la economía del sur-sureste de México y del norte de Centroamérica. Estados Unidos lo ve como un mecanismo para reducir la migración, puede ser útil para México también en términos de fomentar el desarrollo en estas regiones. La clave va a ser cómo le hacen, es decir, cómo trabajan de aquí en adelante en desarrollar un plan de trabajo con acciones concretas. ¿Qué es lo que has podido saber, Kenneth, de lo que se está acordando o pactando en estas recientes horas de el diálogo económico de alto nivel entre estos dos países, entre México y Estados Unidos? Pues es la primera reunión, entonces yo creo que lo más relevante es que los países acuerden estos pilares que ya se anunciaron, de donde, digamos, van a ser los paraguas de todas las acciones concretas que se van a llevar a cabo. Obviamente, como en cualquier reunión de esta naturaleza, pues hay un jaloneo, una negociación. Estados Unidos está claramente enfocado en el tema de cómo reducimos la migración, fortalecemos la seguridad. Hay un apartado ahí sobre herramientas para la economía digital, donde México está enfatizando que el tema es fortalecer las herramientas para desarrollar la economía digital y el comercio digital, y Estados Unidos en su narrativa está enfatizando que se trata de evitar amenazas cibernéticas. Ese es un tema importante que va a haber que aclarar. Yo creo que México debe buscar
mecanismos con Estados Unidos para facilitar el comercio, atraer más inversión. Esta idea, digamos, de las cadenas de valor y atraer inversión a la región es muy positiva, pero se tiene que también acompañar con acciones concretas para el desarrollo del sur-sureste, que es uno de los pilares. Estados Unidos lo ve desde el punto de vista como un mecanismo para mitigar la migración. México debe verlo como un mecanismo para incrementar el desarrollo económico y las oportunidades económicas en el sur-sureste, y que los sectores del futuro en farmacéutico, equipo médico, economía digital, no se localicen únicamente en el centro y en el norte del país, sino que impulsemos ese desarrollo tecnológico en el sur-sureste. Kenneth, en esta reunión también se conoció pues parte del contenido de la carta del presidente López Obrador al presidente Biden. Hablaba precisamente de lo que nos comentas, de extender los beneficios del comercio y la inversión al sur, pero ¿qué tan factible es llevar esto? Ya se intentó en algún momento, recuerdo con el presidente Obama, con el ALCA, de crear pues una sola región comercial, y pues nuestro variopinto mosaico político en América Latina no lo permitió. Sí, definitivamente no vas a alcanzar los niveles de desarrollo necesarios de la noche a la mañana. Hay muchísimos retos en materia de infraestructura de transporte, almacenamiento, carreteras, disponibilidad de mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, es una combinación de factores. Yo creo que la cooperación internacional en este sentido puede ser muy útil con Estados Unidos. Durante muchos años, Estados Unidos y su Congreso en particular se negó siquiera a hablar de la posibilidad de destinar fondos o cooperación para desarrollar las regiones más necesitadas de México. Eso lo vimos a lo largo de los años. Ahora traen otra narrativa. Sabemos que está ligado al tema migratorio, pero México puede aprovechar esto para, en la parte internacional, generar apoyos directos, ya sea presupuestales o a través de las agencias de cooperación de Estados Unidos, para ayudar a este desarrollo del sur-sureste. Y en México, sin lugar a dudas, se tiene que acompañar con programas de fomento al desarrollo en estas regiones. Y por fomento no me refiero a programas que van a tener un impacto, digamos, marginal, creo yo, en el desarrollo de toda la región, como puede ser el programa Sembrando Vida, sino de verdad enfocándose a el desarrollo de cadenas de valor, inversión en educación, en salud, etcétera. Temas que sí van a tomar años, pero al final de cuentas tenemos que iniciar ahora con este esfuerzo de verdad desarrollar el sur-sureste, si es que en efecto es una prioridad de nuestro gobierno. Kenneth, ¿ves viable y alcanzable la posibilidad de que México pudiera pues aprovechar esta coyuntura de escasez de semiconductores que tanto afecta a las industrias automotriz y electrónica, entre otras, para poder instalar en nuestro país una planta en función pues, de que las grandes empresas dependen del abastecimiento de Asia y pues hay un déficit de estos componentes? ¿Ves viable que México pudiera aprovechar esta coyuntura, que de hecho ya lo ha manifestado la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier? En efecto, lo ha manifestado la secretaria, y yo creo que es muy atinado que sea una prioridad de la Secretaría buscar este tipo de inversión en alta tecnología, en este tipo de insumos fundamentales. México lleva una larga historia, gracias al Telecan, de desarrollar una plataforma productiva de alta tecnología. Ya no somos el país que éramos hace 50 años, donde utilizábamos sobre todo procesos intensivos en mano de obra para procesos sencillos de manufactura. Hoy en día, en el sector aeroespacial, automotriz, en muchos otros, tenemos la capacidad instalada en equipo médico para dar ese brinco tecnológico. Y yo creo que hay que aprovechar el fenómeno de nearshoring, es decir, donde se está relocalizando la inversión a nivel mundial, acercándose a sus casas matrices. Y eso quiere decir que hay una gran oportunidad para México de atraer inversión de alta tecnología al territorio mexicano, obviamente para abastecer a nuestra propia industria, pero también al mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que hay que meter el acelerador ahí, pero como comentábamos con Rogelio, es muy importante que México tome medidas domésticas que fomenten inversión, regulación transparente, cumplimiento del TEMEC y todo aquello que ayude a reducir el riesgo país. Eso va a convencer a los inversionistas extranjeros que es una buena apuesta invertir en estos componentes en México, y va a tener un impacto positivo en nuestro empleo, pero también en la competitividad de nuestra región. Pues Kenneth Smith, socio de Agon México, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Darío. Muy buenas tardes.